¿Qué tal? ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos pues a la semana 10 del curso de matemática. En esta semana básicamente vamos a ver un tema. Ese tema es números enteros, pero esos números enteros lo vamos a representar con los cambios pues de temperatura, ¿no? Ustedes saben pues que la temperatura en el Perú no es digamos la misma. La temperatura pues en la ciudad de Lima, en la ciudad de Huancayo, en la ciudad del Cusco son totalmente diferentes, ¿no? Por ejemplo, acá dice cómo el cambio de temperatura genera condiciones en la aparición de enfermedades respiratorias, ¿no? Hay regiones, pues, de nuestro país donde la temperatura quizás es bajo cero, ¿no? Las zonas altoandinas, de repente como la ciudad de Puno, la temperatura puede ser bastante baja, ¿no? Entonces ahí esos cambios de temperatura pueden alterar, pues, de repente el sistema respiratorio de la persona, ¿no? Este nevado de acá es el nevado de Huascarán, bueno, es un lugar, pues, bastante frío, y de hecho que la temperatura aquí no está por encima del cero, está debajo del cero, ¿no? Y cuando dice pues que la temperatura está bajo el cero, generalmente se coloca el signo negativo. De repente -10, -15, -5, -4, esos signos negativos significa pues que está bajo del cero, ¿no? El cero pues es una temperatura, digamos, eh, digamos donde en ese caso se conoce como temperatura de saturación, una temperatura, pues, digamos, a la cual puede cambiar de estado sólido a estado líquido, ¿no? Se da, pues, el proceso de la fusión. Cuando el hielo dice se fusiona, cuando, por ejemplo, dice el hielo se fusiona, pasa, pues, de sólido a líquido, ¿no? Y cuando el agua se pasa de líquido a sólido, se solidifica, ¿no? Bueno, pero fuera de ello, la temperatura, pues, en las zonas altoaninas generalmente, pues, bajo cero, ¿no? Sin embargo, por acá este es el Sechura de Piura. Acá en el Sechura de Piura la temperatura pues no es cero ni menos cero, ¿no? Puede ser hasta, depende, hasta 30 grados, hasta 40 grados Celsius, ¿no? Cuando dice Celsius, significa pues 30 grados Celsius que la temperatura está por encima del cero, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchachos, el propósito de esta semana es que nosotros vamos a determinar la variación de la temperatura ambiental en una comunidad andina, haciendo uso de números enteros, ¿sí? Bueno, acá alguna pregunta de la sesión, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa? Dice que la pregunta sea, pues, menos 16 grados. ¿Qué representa? Dice un número positivo, ¿no? Un número positivo, si nosotros de repente nos ubicamos en esta recta, donde ustedes, pues, conocen una recta donde se colocan los números, acá se coloca el cero y por encima del cero están los positivos y debajo del cero están los negativos, ¿no? Entonces, ¿qué significa que un número sea positivo? Un número positivo significa pues que está por encima del cero, ¿no? ¿Y qué significa número negativo? No, número negativo significa que está debajo del cero o bajo cero, ¿no? Cuando la temperatura sea negativa, generalmente se dice bajo cero, ¿no? Que es menos 16 grados. O sea, del número cero, del cero, está pues 16 grados debajo de él, ¿no? Bajo cero, ¿no? Menos 16 significa que es una temperatura bastante fría. En cambio, 37 grados centígrados es una temperatura que está por encima del cero, ¿no? Ahora, los números enteros también generalmente se usan pues para señalar algunas cuestiones históricas que se dio pues en la unidad, ¿no? Después de Cristo, generalmente se coloca pues los números positivos y antes de Cristo los números negativos, ¿no? Para de repente representar pues algunos acontecimientos pues históricos, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es un número entero? ¿Cómo se simboliza, no? Primero dice pues los números enteros es aquel conjunto de números positivos. Los números positivos sirven para contar. Y esos números positivos que sirven para contar se llaman números naturales. Y lo negativo dice, pues, incluyendo el cero, ¿no? O sea, estos números que ustedes ven aquí, estos números son los números naturales. Son los números que sirven para contar. El 1, el 2, el 3, el 4 sirven para contar. Todos los naturales sirven para contar. Los enteros son naturales, incluido dice el cero y todos los negativos, ¿no? ¿Y cómo se simboliza los enteros? Se simboliza pues con la letra Z, ¿no? Ahora, generalmente los números enteros se van a simbolizar en este eje, ¿no? En esta recta numérica se coloca el cero, por encima del cero los positivos y debajo del cero los negativos, ¿no? Aunque acá aparece reales, ¿no? Bueno, reales ya pues es todos los números, pero los enteros son el cero, los positivos y los negativos, ¿no? Esta recta se llama pues la recta numérica y dice los números van en forma ascendente de izquierda a derecha, ¿no?
Bueno, dice en forma ascendente, ¿no? De izquierda a derecha. O sea, está subiendo, ¿no? De -3, pasas a -2, -1, 0, está subiendo. Llegas al 1, 2, 3, está subiendo, ¿no? Entonces va en forma, dice, ascendente de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, estos con eso son los números enteros, los naturales, el 0 más los negativos, ¿ya? Ahora, con los números enteros se pueden, pues, hacer operaciones, ¿no? De suma, de resta, multiplicación y división. Por ahora vamos a ver solamente dos operaciones básicas, el caso de adición o suma y el caso de la resta o la sustracción, ¿no? En el caso dice de la adición y la sustracción dice así. Primero aquí dice, ¿no? Si los sumandos tienen iguales signos o signos iguales, entonces se suman y se coloca, dice, el signo de mayor valor, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Dice, si los sumandos tienen el mismo signo, entonces se suman directamente y se coloca el signo del mayor. A ver, veamos, ¿no? Cuando tú tienes dos números del mismo signo, se suman directamente. Por ejemplo, 5 más 7 es 12, ¿no? Ahora, -3, -4. Tú dirás, pero profe, son números negativos. ¿Cómo hacemos, no? No te preocupes, mira, cuando sean números negativos, de frente sumas nada más como que fuesen números positivos y el signo negativo le antecede. O sea, 3 más 4, ¿cuánto es? 7, ¿no? Pero le antecede el signo negativo y tendrías -7, ¿no? Así de simple, ¿no? Ahora, ¿y qué sucede? Dice, si los sumandos tienen signos diferentes, entonces dice, ahora se van a restar y se coloca el signo del número mayor, ¿ya? Por ejemplo, mira, acá tenemos dos casos, ¿no? Tienes el 4 con el -9. Cuando tienes dos números de signos contrarios, se restan. Vas a restar y vas a colocar como resultado el signo del mayor. Tú restas, ¿no? 9 menos 4. Puedes restar también así, de derecha a izquierda. 9 menos 4, ¿cuánto es? 5. Coloca 5, pero como el número mayor es negativo, entonces le colocas -5, ¿no? Ahora tienes -6 y 8. ¿Quién es mayor? 8, ¿no? Como 8 es mayor que el 6, pero tiene dos números de signos opuestos, restas. 8 menos 6, ¿cuánto es? 2. Pero será 2 o menos 2. Tú dices, ¿no? 8 menos 6. Bueno, el mayor es positivo. Como el mayor es positivo, tu respuesta debe ser positiva. Entonces así lo colocas, ¿no? ¿Ya? Ahora, nosotros vamos a ver esta situación significativa. Viendo ya esas cuestiones previas, dice lo siguiente, ¿no? En la comunidad andina, dice, un día se registra la temperatura ambiental 5 grados Celsius sobre cero. Luego de 2 días, dice, se registró que estaba a 0 grados Celsius. Sin embargo, dice, se proyecta que a los 4 días la temperatura descenderá hasta los 5 grados Celsius bajo cero, ¿no? Dice, propiciando condiciones que afectan la salud de la persona, ¿no? Pudiéndose presentar algunas enfermedades respiratorias, ¿no? Con eso dice la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cuáles son las variaciones de la temperatura registradas? Si se sigue descendiendo así, ¿hasta cuánto podrá variar la temperatura a los 8 días desde que se registró la primera medida? Bueno, entonces para responder a esa pregunta, primero dice vamos a identificar los valores del problema, luego expresaremos en números y símbolos y luego vamos a completar esta tabla, ¿no? Vamos a responder a esta pregunta, pero en base a ese texto, ¿no? Entonces para ello vamos a ver la siguiente diapositiva, ¿no? Dice, primeramente, empezamos a modelar las cantidades numéricas y escribimos, dice, pues estas operaciones correspondientes en la tabla y respondemos a la pregunta, ¿no? Según la tabla, dice, nos piden calcular la temperatura inicial, la temperatura a los 2 días y la temperatura a los 4 días, ¿ya? De acuerdo al texto que nos han sido asignados, dice, pues, la temperatura inicial era 5 grados Celsius sobre cero. Mira, acá está digamos, el cero. Cuando dice sobre, son números positivos. Cuando dice debajo del cero, son números negativos. Entonces, como dice acá 5 grados Celsius sobre cero, colocas más 5 grados Celsius. Esta simbología del exponente con una bolita se lee grados. Grados Celsius es un apellido, por lo tanto, se colocan siempre en mayúscula estas unidades, grados Celsius o grados centígrados, se lo van a leer en algunos libros, ¿sí? Ahora, dice, la temperatura de los 2 días fue 0 grados Celsius. Bueno, 0 grados Celsius, bueno, no cesa, no hay cambios, nada, y coloca 0 grados Celsius, ¿no? Y después de 4 días, dice, era 5 grados Celsius bajo cero. No olvida, cuando dice bajo cero están los negativos. Si dice si dice 5 grados Celsius bajo cero, colocas menos 5 grados Celsius, ¿no? Ahora dice la pregunta, ¿no? ¿Qué significa grados Celsius sobre cero?
Bueno, cuando dice sobre cero están todos los números positivos, ¿no? Significa dice los grados positivos de la escala Celsius, ¿no? La escala Celsius es una escala de temperatura. ¿Cómo lo representamos, no? Bueno, se dice, eh, ¿cómo representamos? Bueno, acá creo que faltó, ¿cómo representamos, dice, 5 grados Celsius sobre cero, ¿no? Cuando dice aquí cómo representamos 5 grados Celsius sobre cero, bueno, como dice sobre cero, está por encima del cero. Por encima del cero son positivos, por eso es que se coloca más 5 grados Celsius. No positivo significa que está por encima del cero. Aunque en los problemas, a veces cuando es positivo no se coloca, ¿no? Pero cuando es negativo sí se coloca, ¿eh? Ahora, a nosotros dice, ahora representamos en la recta numérica la cantidad de encontradas y determinamos la variación a los 2, 4, 6 y 8 días. Ya, primero vamos a ver la variación a los 2 días. La temperatura inicial es 5 grados Celsius. Ya, a los 2 días, dice la temperatura desciende en 5 grados. O sea, si regresamos al texto, vamos a encontrar esto. Dice así, en la comunidad andina dice, un día se registró la temperatura ambiental 5 grados Celsius sobre cero. O sea, positiva, ¿no? Luego de 2 días, dice, se registró que estaba a cero, ¿no? Por eso que de acá pasan, bueno, primero dice estaba una temperatura de 5, luego pasa a cero. Entonces, desde acá cuentas, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1, 0, ¿no? Entonces, la variación a los 2 días, bueno, de 5 para que pasas a cero, ¿qué está pasando? Está disminuyendo, ¿no? Por eso que se coloca acá, disminuye en 5 grados. Cuando disminuye, bueno, es negativo, por eso es que se coloca menos 5 grados Celsius, ¿no? Ahora, de repente hacer esta parte de acá es un poquito tedioso, ¿no? O sea, cuando vas a descender en negativo y cuando vas a subir positivo, puedes hacerlo así, o si no, te usas la forma matemática. Hay un modelo justamente que voy a usar acá. ¿Por qué se coloca de esta forma? Entonces, para que se coloque de esta forma, en realidad se ha seguido una fórmula. El cambio de temperatura. Cuando a ti te piden cambios de variaciones, que es lo mismo que cambio, matemáticamente se calcula así, la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Ya? Y se simboliza como delta de T. El T sub F final, el T sub 0 inicial. ¿Cuánto es la temperatura final? 0, ¿no? Y la temperatura inicial, más 5. Recuerda, más por menos, acá hay un poco de ley de signos, más por menos es menos, ¿sí? Más por menos es menos. Por lo tanto, 0 menos 5, ¿cuánto es? Menos 5 grados Celsius, ¿no? Ya, ahora, dice, en 2 días cambia en 5. En otros 2 días sigue cambiando en 5. En otros 2 días cambia en 5. En otros 2 días cambia en 5. O sea, va bajando de 5 en 5, ¿ya? O sea, si acá es 0, réstale 5, ¿cuánto va a ser? Menos 5, ¿no? Si al menos 5 le restas otro menos 5, vas a tener menos 10. Si al menos 10 le restas un 5, vas a tener un menos 15. Está bajando por cada 2 días de 5 en 5. Por eso es que se coloca aquí en esa tabla, ¿no? Pero nosotros queremos saber la variación entre el inicial a los 2 días, entre el inicial a los 4 días, entre el inicial los 6 días, entre el inicial y los 8 días. Entonces vamos a determinar la variación a los 4 días. ¿Cómo se calcula la variación? Lo final menos lo inicial. Lo final sería acá a los 4 días. ¿Cuánto es? Menos 5, coloca así. Menos la temperatura inicial, que era 5, ¿no? Entonces restas acá. Bueno, más por menos, no olviden que es menos. Menos por más, también menos por más es menos. Entonces menos 5. Menos 5 es menos 10. Ahora, a los 6 días, ¿no? A los 6 días la temperatura es menos 10. Entonces sería lo final y esto sería lo inicial, porque siempre se analiza respecto a lo inicial. Ya, lo final es menos 10, menos 5. Bueno, menos 10, más, menos por más es menos. Esto te sale menos 5, ¿no? Entonces, menos 10, menos 5, menos 15, ¿no? Y a los 8 días, bueno, como está bajando de 5 en 5, acá vas a tener menos 15. Menos 15, menos 5, bueno, menos 15, más por menos es menos 5. Dos números del mismo signo se restan, ¿no? Menos 15, perdón, se suma y se coloca el signo del, bueno, en este caso cuando son negativos de frente, ¿no? El signo negativo se corre y se suma nada más. 5 más, o colocan así, ¿no? Menos 15, más por menos, menos 15, menos 5, menos 20, ¿no? Justamente había visto en la teoría, pues, que cuando tú tienes
dos números del mismo signo diferente se suman y se coloca el signo de los números que están participando en el evento. Acá dice, ¿no? Si los números tienen signos iguales, entonces se suman y se coloca el signo del mayor. Acá el mayor es negativo, es -7, ¿no? Entonces, de igual manera, acá el mayor es negativo, colocas el signo del mayor. Y así es simple, ¿no? Ya, y ahora otro par de ejemplos más. Dice, al mediodía en la ciudad amazónica, dice, la temperatura fue de 32 grados centígrados y al anochecer, dice, se registró 24 grados centígrados, ¿no? ¿Cuál fue la variación de la temperatura? Bueno, la variación es lo final menos lo inicial. Ya. Lo final era 24, lo inicial 32. Entonces sería 24 menos 32, ¿no? Bueno, más por menos es menos, ¿no? Y este positivo, bueno, colócalo como 24, ¿no? Entonces 24 menos 32, menos 8. Significa que cambió en menos 8, ¿no? En esta ciudad de Amazonas, ¿no? Ahora dice, y otra pregunta acá. Lima amaneció, dice, con 26 grados centígrados y luego de 2 horas hubo, acá hay un lapsus, acá debe decir, o tuvo, no sé si está bien, ¿no? Dice, tuvo un aumento, dice, de 4 grados Celsius, ¿no? ¿Cuál es la temperatura en la ciudad de Lima luego de la variación? Bueno, acá sí un poquito hay que tener cuidado porque nos habla de cuál es la temperatura luego de la variación. Y nos dicen que en 2 horas aumentó, o sea, ya varió la temperatura en 4, ¿no? Entonces tú dices, ¿no? El cambio de temperatura es lo final menos lo inicial, pero ya aumentó. Como aumentó, acá sería la variación positiva. Lo final, yo no sé, menos lo inicial, que es 26, ¿no? Entonces acá sería más por menos, menos 26, menos 26, que es negativo, pasa sumando los otros lados, se tiene 26 más 4, y 26 más 4, 30. Entonces esa sería pues la temperatura, ¿no? Bien, bueno, luego de eso, muchachos, acá tenemos pues un reto que vamos a tener que desarrollar. Vamos a leer el texto y en base pues a la lectura de ese texto vamos a responder estas preguntas, a cada una de ellas, ¿sí? Vamos a responder, son 5 preguntas. Nosotros vamos a leer este reto, vamos a colocar nuestros datos personales y luego respondemos a esas preguntas y eso sería pues nuestra actividad de esta semana, ¿sí? Bueno, no se olviden muchachos que luego de terminar de resolver este reto tiene que enviar sus evidencias, ¿sí? Ahora, si quieren estar trabajando con el libro, bienvenido. Todos aquellos que tienen el libro pueden trabajar ya la página 93, 94 y 95 del libro para ir reforzando y profundizando pues este tema respecto a números enteros, ¿no? Bien, muchachos, nos vemos en otra oportunidad. Cuídense mucho.